Bien, esta mañana nuevamente, ¿a qué fecha estamos? ¿Alguien sabe? Tienen que ver el teléfono. Septiembre 6. ¿Septiembre qué, perdón? 6. 6. Estamos a 6 de septiembre, domingo en la mañana, 10:30 de la mañana, aproximadamente. Soy el pastor Juan López de la iglesia Faith Orthodox Baptist Church. Vamos a ver nuevamente, estamos viendo la primera epístola del apóstol San Juan. Esperamos llegar hasta ustedes, cada uno de los que vean este mensaje, lo puedan gozar, lo puedan diluir. Estamos llamando al entendimiento de lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos. ¿Qué es lo que está pasando? La gente dice, es que son cosas de la gente, no podemos culpar a Dios. En ninguna manera podemos culpar a Dios. Pero si recordamos la historia bíblica del faraón, recordamos que Dios le mandó al faraón la pandemia. Muchas. ¿Cuántas fueron? 12. ¿Verdad? 12 o 10. 10 pandemias. ¿Pero por qué? ¿Qué le mandaba a decir Dios al faraón? Deja a mi pueblo que salga y me alabe. ¿Y qué le manda a decir al Dios de este mundo? Deja a mi pueblo, suéltalo para que me venga a alabar. No lo amarres, déjalo libre, porque necesito que venga y me alabe, ¿verdad? Y alabamos a Dios cuando estamos en el recinto de oración, lo alabamos con alabanza, le damos gracias con salmos, con himnos, y le estamos agradecidos por la salud, por los alimentos, porque tenemos techo donde vivir, cobijarnos. Tenemos unas cobijas con que taparnos y ropa que vestir y alimento que comer. Le damos gracias por todo aquello que hagamos, lo alabamos y ¿saben qué? Lo glorificamos y le ensalzamos por lo que es, porque Él es el Todopoderoso, porque Él es digno de ser alabado y glorificado, ensalzado. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y esta mañana estamos aquí para ver lo que nos dice en su palabra acerca de estos tiempos. Hemos tratado de llevar una secuencia de segunda de Pedro y de primera de Juan. Voy a tratar de llegar al término de esta epístola de San Juan y voy a entrar nuevamente en la Biblia a una etapa nuevamente mixta, de un libro y de otro. Son ocasiones que el Señor pone en mi corazón enseñar de esta manera, precisamente por los tiempos que estamos pasando. Hemos visto cómo Dios nos avisa, nos dice cuidado, nos advierte de antemano. Tengan cuidado porque estamos en los últimos tiempos. No que ya son los últimos tiempos, que es la última etapa, no. Estamos entrando, estamos en el umbral, estamos a la entrada de los últimos tiempos, ¿verdad? Y nos habla de que nos amemos, de que llevemos los mandamientos, de que porque vayamos en la luz porque Jesús es la luz del mundo. Y si Jesús es la luz del mundo, tenemos que ir caminando de acuerdo a los mandamientos establecidos por su palabra. No por mi pensamiento, por mi conveniencia. ¿Por qué muchos no quieren oír la palabra? Porque no nos conviene. Porque no queremos. Es que no nos gustan las reglas. Pues lastimeramente podemos entender que es la mayoría. Es que, aun creyentes, es que con Dios no hay esques. Con Dios dice que tu hablar sea sí o no. Sí o no, no. ¿Verdad? Que sea un sí o sea un no. Un no seas tibio. Sea frío o sea caliente. Porque si eres tibio, dicen en el Apocalipsis, yo te voy a vomitar. En otras palabras, ¿qué dice la palabra de Dios con eso? Me das asco. Para que mejor se entienda, me das asco. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Pon atención en mis mandamientos, porque estamos entrando en la recta final. Tal vez, hermano, nosotros no lo veamos, tal vez lo veamos. Pero una cosa sí tenemos que tener en cuenta, que el tiempo está más próximo. Podemos pensar de esta manera, ¿qué le voy a dejar a mis nietos de herencia espiritual? ¿Qué le voy a dejar a mis sobrinos? ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? Porque a lo mejor mis hijos ni lo ven. Y los que lo vienen viendo son mis nietos, la venida del Señor. Porque cuando vendrá, dice su palabra, y lo vimos en Pedro,
Porque vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que en esta mañana nos dice? En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos, no lo preparé, déjeme aclararle, del 12 al 17. Voy a dar como el Señor me dé, nada más, porque no tengo apuntes, no tengo nada. Simplemente alguien me regañó por ahí, me mandó decir el Señor con alguien por ahí de que tengo que predicar su palabra como me la está dando, no como yo quiera. Entonces, permítame, vamos a orar primero y vamos a poner todo en las manos del Señor, de manera que sea el Señor el que nos guíe. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Te pedimos de tu paciencia, Señor, de tu amor. Pues, Padre, aún no terminamos de aprender, aún no terminamos de ser formados a la imagen de tu Hijo. Permítenos, Señor, en tu bondad y en tu misericordia, la fortaleza en tu Hijo Jesucristo para seguir adelante. ¿Es doloroso en ocasiones? Sí, pero sabemos que a tus hijos que te aman, todas las cosas obran para bien. Ciertamente, el formarnos, el cambiarnos, tiene que ver mucho en las situaciones que pasamos en nuestras vidas. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Ayúdanos a hacer bendición a los demás. Ayúdanos a hacer la luz en este mundo. Ayúdanos a seguir tus mandamientos y estatutos como tú quieres que sean llevados a cabo. Queremos bendiciones, pero no queremos responsabilidades. Queremos ir al cielo, pero no queremos obedecer tus mandamientos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a entender qué es lo que nos hablas en estos momentos. Quita de mí cualquier pensamiento que no vaya de acuerdo a tu palabra, cualquier emoción, inclusive cualquier movimiento, Señor. Retira y reprende al enemigo, que en estos momentos, Señor, sea reprendido, sea recluido en su lugar. Permítenos el gozarnos, darnos el discernimiento y el gozo de tu palabra en nuestra salvación, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes, a aquellos que no pueden estar por motivos que tú conoces y sabes. Obra según la necesidad de cada quien. Te pedimos por los que están trabajando, te pedimos por los que están en problemas, en enfermedades, en necesidades, aún aquellos con corazón endurecido, Señor. Tú háblalos, tú suavízalos, Señor. Porque si no lo haces tú, Padre, nosotros ¿cómo? Acudimos a ti, pidiéndote perdón en nuestras faltas, pidiéndote ayuda, fortaleza, sabiduría, discernimiento y la llenura de tu Espíritu Santo, Padre. La sanación en los cuerpos enfermos, fortalécenos, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Y perdona nuestros pecados. Amén. Bien, hermanos, déjenme leerle. Síganme con su vista, si tienen su Biblia abierta. Es en Primera de Juan, capítulo 2, versículo, dijimos, del 12 al 17. Bien, lo voy a leer. Pongamos atención, veamos en nuestra Biblia, rectifiquemos la lectura. ¿Me puedo equivocar a veces? Ciertamente que sí. Por eso es que les pido que abran su Biblia y me ayuden a ver que esté todo correctamente como debe de ser. ¿Qué necesita, mija? Te lo doy así por mi mano, ¿verdad? Voy a dar tiempo para que podamos abrir nuestras Biblias. Aún aquellas personas que nos estén viendo pueden, si tienen su Biblia, pueden abrirla y rectificar lo que se lee aquí y lo que se dice en estos momentos. Recuerden que estamos ubicados en... ¿Qué es la calle? ¿La dirección de aquí? 1623 West Hiram. 1623 West Byron. Es nuestra ubicación, haciendo una invitación a aquellos que quieran visitarnos, con gusto serán recibidos. Aquí nada más predicamos la palabra de Dios. ¿Quiere conocer más de la Biblia? Los invito. ¿De qué se predica Biblia? Aquí se habla de la Biblia. Realmente necesitamos que haya un entendimiento
en la fe que nosotros profesamos. ¿Por qué creemos en la Biblia? ¿Por qué debemos basarnos en la Biblia? ¿Por qué tenemos ese sentir hacia la palabra de Dios? Bien, estamos dispuestos a recibir cualquier persona que guste visitarnos. La invitación abierta. Bien, vamos a pasar a la lectura, hermanos. ¿Lo tenemos abierto? Dice la palabra del Señor así: os escribo, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos. ¿Qué es la palabra mancebo? Joven. Ok. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escrito a vosotros, mancebos, nuevamente, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, estoy en el 15, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más del mundo. El 17. Y el mundo pasa y sus concupiscencias, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si me permiten rectificar este versículo, el 17, dice, y el mundo pasa y sus concupiscencias, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es tremendo, ¿verdad? Es algo que tenemos que entender, que Dios nos está hablando. Y el encabezado en la Biblia que tiene ahí en la Biblia dice, el que ama a Cristo, huye del mundo. Huye del mundo. Para nosotros, ¿qué es el mundo? No es el globo terrenal. ¿Qué es el mundo? La gente. Las personas. Entonces dice, no te vayas con lo que hacen los demás del mundo. Porque eso va a pasar. Eso no va a permanecer. Pero si tú me sigues y haces mi voluntad, sabes que tienes una recompensa grande y maravillosa, que es la gloria, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros a veces no entendemos del todo por qué está la Escritura, por qué está escrito, porque esto no se escribió hace 100 años, esto no se escribió el siglo pasado, y hace miles de años está la palabra de Dios. Hay quienes dicen que el mundo ya existía, hay quienes dicen que ya había gente antes de Adán y Eva, pero eso es una teoría, un argumento de la gente del mundo. Como hay muchos tantos acerca de Cristo, como hay muchos tantos acerca de la creación humana. Hay algunos que dicen de la creación humana que venimos de los animales, que del chango. Y es más fácil creer en la creación que creer en la evolución. ¿Cómo voy a creer yo que un chango un día va a ser una persona? ¿Cómo voy a pensar yo que mi abuelito y mi abuelita eran changuitos? Digo, es algo ilógico. Yo no sé si estas personas que creen en la evolución, cuando un familiar, Dios no lo quiera, se le esté muriendo y necesita una transfusión de sangre, en lugar de buscar un humano, busquen un changuito. Pues, un changuito ahí, saquen sangre y póngasela, ¿verdad? Bueno, dejándonos el tema principal ahorita. El tema principal es, el que ama a Cristo, huye del mundo. Muchos confunden el huir del mundo con encerrarse en su casa y no ver a los demás personas. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en San Juan? Capítulo 17, el versículo no recuerdo, dice, yo estaba con ellos en el mundo. No son del mundo, como yo no soy del mundo, pero están en el mundo. ¿A quién le está pidiendo? Al Padre en la oración sacerdotal, por la iglesia.
por los apóstoles. ¿Qué es lo que debemos entender? Que todo lo que está escrito tiene un motivo, como dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada divinamente, ¿verdad? ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, ¿para qué más? Corregir en justicia. Toda la escritura está ahí para que se entienda. Es que la mayoría del ser humano quiere el beneficio, pero no quiere la responsabilidad. Es que me tienen que ayudar porque yo soy cristiano. Es que me tienen que dar. Es que yo. ¿Y cuántas veces no han oído ustedes, o los oyentes, o nosotros como iglesia, que muchos pastores le dicen a la congregación, es que ustedes me tienen que compartir lo de ustedes a mí? Me tienen que dar a mí. Porque, ¿qué es lo que le dicen? A las ovejas tienen que producir ovejitas. Y es cierto. Y a las ovejitas se les poda, ¿y qué se les saca? ¿Qué se les corta? La lana. Y que esa palabra lana, en el sentido español, ¿qué nos quiere decir? La lana. ¿Ah? ¿Ven? Compra tu milagro. ¿Ven? Pero tienes que pagar la entrada al reino de Dios. ¿Dónde? En la Biblia dice eso. Por eso la palabra de Dios nos enseña estas cosas, ¿verdad? En el 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados son perdonados por su nombre. Y en Hechos 4:12 nos dice, y no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual pueden ser salvos más que en Cristo Jesús. ¿Verdad? Rehuir al entendimiento de lo que la palabra de Dios nos dice, porque no nos agrada, es renegar de lo que Dios nos está hablando, de lo que Dios nos está mandando, lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, para nuestro propio beneficio, no para beneficio de Él. Nosotros pensamos que Dios nos necesita. ¿Dios nos necesita a nosotros? Yo creo que Dios no nos necesita a nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos del Señor. Nosotros necesitamos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser guiados, para ser llevados, para ser iluminados, para que nosotros entendamos que la palabra de Dios es el alimento espiritual en el cual debemos estar constantemente alimentándonos. ¿Y dónde dice la palabra de Dios en eso? Pues en Mateo 4:4, que le dijo el Señor a Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. De Dios. Es por eso que debemos entender que la escritura que nos dice aquí Juan, el apóstol Juan dice, en el 13, os escribo vosotros padres, porque habéis conocido aquel que desde el principio os escribo a vosotros mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Cuándo pasó eso? ¿Qué dijo el Señor? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. El que me tiene a mí, tiene al Padre. Y el que no me tiene a mí, no tiene al Padre. Si no tiene al Padre, algo más tiene, pero a Cristo no, ni al Padre. ¿Verdad? Podemos renegar, podemos fastidiarnos de la palabra, podemos desobedecer, claro que podemos, pero debemos. ¿Es deber de nosotros hacer eso? Obedecer la palabra de Dios. Yo no, como dijo Juan, yo no estoy dando mandamientos a nadie nuevo. No estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de lo que la palabra de Dios dice. ¿Verdad? Es que usted es me han dicho, usted es muy directo. Pues sí. ¿Qué le decía nuestro Señor Jesucristo a los escribas y fariseos? Sepulcros blanqueados. Que tumba lleno de ¿qué? De huesos. ¿Y qué hizo cuando estaba el templo lleno de gente vendiendo cosas ahí? Agarró un ¿qué? ¿Y qué? Es el Cristo, es amor, sí es amor, pero también es justo. ¿Qué les digo? Vámonos de aquí. No hagan de la casa de mi Padre cueva de ladrones. Y en estos tiempos hay muchas cuevas de ladrones que están lucrando con la palabra de Dios. En lugar de obedecer la palabra, yo te sano, cállate, tú que sanas. El que sana es el poder divino de Dios por medio de su Espíritu Santo. Yo te declaro, tú no declaras nada, Dios te declara su palabra. Puede haber algo de verdad en esto, en un pensamiento positivo. Que si nosotros tenemos un pensamiento positivo, vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos para aquello positivo, pero no podemos cambiar la voluntad de Dios.
Si Dios dice así es, así es. ¿Qué dijo el Señor? Si es posible, ahí en Mateo, en el Getsemaní, si es posible que esta copa pase de mí, pero no como yo quiera, sino como tú. Y pasó la copa. No le contestó la oración, es que no estaba ungido. Por favor. Hay muchos engañadores tratando de sacar provecho de todo. Aquí no vamos a oír de cosas bonitas que Dios es amor. Ciertamente que es amor. Que Dios te ama. Sí nos ama. Pero cuando nos portamos mal, si somos hijos, ¿qué dice? Nos disciplina y ¿qué más? No, nomás nos disciplina. No, nos da, nos azota. No, es que Dios no es injusto. No, claro que Dios no es injusto. Pero cuando nos azota no nos gusta. Es que no me conviene, es que me quita a mí. ¿Cómo voy a dejar mis vicios? La primera cosa que debe cambiar en el ser humano cuando recibe a Cristo, ¿qué es? Lo que nos enseñaron, ¿qué nos enseñan? Tradiciones, ideas, costumbres. Todo eso comienza a cambiar. No luego, pero debe haber un cambio en las personas. A manera que el espíritu que está ahí en un lado manipulando nuestras vidas nos suelte y nos deje libres para venir a servirle al Señor y oír su palabra y ponerla por obra. ¿Qué debemos hacer? Decirle al enemigo, retírate de aquí. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago? Resiste al diablo y huirá de vosotros. No vas a la iglesia, no vas a hacer la obra del Señor, no vas al templo, no vas a hacer la voluntad de Dios. Pero no, resiste eso, sobreponte. Siempre he dicho, hay situaciones difíciles que están fuera de nuestro control. No podemos controlarlo nosotros. Dios sabe, la cama de hospital, una enfermedad. A veces no tenemos ni para el gas para venir al templo. Y eso está fuera de nuestro control que no tenemos en ese rato. Pero si nos doblegamos a la palabra de Dios, Señor, tú quieres que vaya al templo, suple mis necesidades. Dios no se enoja porque le pidamos o le preguntamos ¿por qué? Recordemos que el Señor en el madero le dijo a su padre, ¿por qué me has abandonado? Le preguntó, ¿verdad? Tenemos libre entrada al trono de la gracia para preguntarle, ¿por qué es esto, Señor? ¿Para qué? ¿Qué quieres cambiar en mí? ¿Qué necesito hacer? No, es que el pastor predica. No, yo no predico pesado, yo predico lo que la palabra de Dios me dicta. Aquí está la palabra de Dios que dice, yo te escribo a vosotros mancebos, jóvenes, viejos, los que sean, padres, hijos, lo que sean, les estoy diciendo que la palabra es, si has conocido a Cristo, debes de saber esto, ¿verdad? Porque habéis conocido al Padre, dice en el 13, del que estamos leyendo. ¿Lo hemos conocido? ¿Hemos conocido a Cristo? ¿Tenemos una relación con Él? Qué bueno, entonces conocemos al Padre y estamos en el Padre y el Padre está en nosotros y el Hijo también. Debemos gozarnos y decir gloria a Dios. Y si no tienes a Cristo, entonces tienes algo más que no es Cristo. Si no tienes a Dios y el Espíritu Santo en ti, algo más está en ti que no te deja mover, que no te deja hacer las cosas como Dios te está pidiendo que las hagas o me está pidiendo que las haga. Es que el pastor también tiene sus luchas y déjeme decirle que los demonios son más crueles conmigo y con cualquier pastor que verdaderamente sea siervo de Dios. Porque ataca no de una manera, de muchas. En la familia, en la iglesia, en la calle, en las cosas, en la vida diaria. No nos deja en paz el enemigo. Pero ¿sabes qué? Tengo un Cristo que es vencedor en todo y lo sobrepongo enfrente. ¿Sabes qué? Dijo un pastor, si Satanás viene y toca la puerta de tu corazón, tú manda a tu hermano mayor que abra la puerta, dile, Señor, repréndelo, porque me viene a desanimar, me viene a quitar el gozo de mi salvación, me viene a perturbar mi salvación. Yo estoy muy cómodo en mi vida cristiana, yo me gozo con lo que Cristo me ha dado. Muchos piensan que el ser cristiano es aburrido, es tedioso, que nomás está diciendo lo mismo, que nomás me está criticando, que nomás me está tirando las cosas. No, yo no. Es la palabra de Dios. Es la que me está diciendo, ¿sabes qué es lo que tienes? Tú también, pastor. Tú eres el primero que tienes que obedecer lo que estás leyendo y lo que estás enseñando. ¿Quién? Primero, aquí dice que es buen juez, dice un dicho en el mundo, por su casa empieza. ¿Y qué dice el Señor? Esta casa está habitada por el Espíritu Santo de Dios. Y no hay lugar para ti. Porque soy de Cristo. Porque me compró con su sangre. Yo estoy feliz.
Yo estoy contento, me gozo en mi enfermedad. Gozaos en vuestras tribulaciones, gozaos porque el Señor está trabajando en nosotros, nos está formando para cuando estemos con Él. Un día vendrá el Señor y nos llevará. Y qué gozo que nos diga, ya estás preparado para vivir la vida eterna en el cielo, en el reino celestial. Por lo pronto, todas las cosas que pasen en mi vida, gloria a Dios. No pidamos, quítamela, no. Dame fuerzas para pasarla para perfección de mi vida, para poderte agradar a ti, para que ensalzar tu nombre y poderte representar con lo que digo que soy, hijo tuyo, siervo tuyo, para poder ir adelante. Si conocemos la palabra de Dios, pues si ya lo que ya está escrito, por eso es necesario que leamos la palabra de Dios. En Romanos 12 me parece, no recuerdo bien dónde está, que dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros dejamos de venir a la iglesia, hay una cosa que va pasando. O dejamos la palabra, no vamos a decir que ya que venir al templo. Dejamos la Biblia a un lado, olvidada. ¿Qué es lo que pasa cuando no comemos alimento? Y podemos llegar a un estado anémico. Y es lo que pasa cuando muchos cristianos no toman la palabra de Dios para alimentar. Es que ya la sé, sí, pero dice, escudriña las escrituras. ¿Ah? Porque es el alimento espiritual con el cual debemos estar fortalecidos para resistir los ataques del enemigo con el poder de nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la ayuda de Dios porque solos no podemos. Dice el 14, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos está diciendo, ustedes están preparados, aliméntense, tienen el alimento en la mano espiritual para que se fortalezcan, para que puedan resistir el diablo en el día de la tentación y poder salir vencedores. De otra manera, nos dice, no sirves para nada. Ay, no sirvo para nada. Eres un inútil. Ay, soy un inútil. Y dice, Señor, no me interesa cómo estés, tu cuerpo, tu ser. Yo me sirvo de ti y tú eres mi siervo y eres de valor. Sea un siervo fiel hasta la muerte. Porque Cristo murió y resucitó y todavía está sentado intercediendo por cada uno de sus hijos. ¿Terminó la labor del Señor? No, todavía sigue trabajando. ¿Terminó la labor del Padre? No, todavía sigue trabajando en nosotros. ¿Terminó la labor del Espíritu? No. ¿El Señor se sentó a llorar? ¿Me van a crucificar? No. Sí, dice que con lágrimas la palabra de Dios pidió que si fuera posible retirar eso, lo decía humanamente. ¿Está enojado Dios con nosotros porque humanamente nos lamentamos? No. Él sabe nuestra condición. Él sabe de qué estamos hechos. Él sabe nuestra necesidad. Y lo más principal, déjeme decirle, lo poco o lo mucho que hagamos para su obra, Él conoce nuestro corazón. Él sabe qué hay en nuestro corazón, de qué estamos hechos. No es necesario estar todo el tiempo en el templo, porque somos templo del Espíritu Santo. Si es necesario ausentarnos del templo con justa razón y motivo, bueno, Dios lo sabe. No le toca al pastor ni a nadie juzgar, pero sí tenemos que orar. Y cuando vemos que las cosas no están muy bien, hay que exhortar. Cuidado, estás mal, estás pisando mal, te puedes caer. No le des motivo al enemigo para que endurezca tu corazón. ¿Verdad? Dice el 14, os escribo a vosotros, y sigue, Padre, que habéis conocido al que desde el principio. Os escribo a vosotros mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros. ¿En quién? En los jóvenes. Déjeme decirle una cosa. Somos unos jóvenes a veces permanentes en el crecimiento espiritual. Estamos tan jóvenes, tan verdes, que todavía no maduramos, todavía no sabemos para dónde correr, cuando en realidad, ¿qué dice la palabra de Dios? Ya deberíamos dejar atrás la doctrina de Cristo, la doctrina de salvación, y ir adelante, dijo Pablo.
Tenemos que ir adelante, deja atrás el bautismo, deja atrás todo eso, ya pasó, ya eres hijo de Dios, ya estás salvo. Y la palabra de Dios te da el conocimiento, el entendimiento, nos da el entendimiento que somos hijos de Dios. Y si ya somos hijos de Dios, entonces somos coherederos con Cristo Jesús de todas las riquezas espirituales. ¿Qué esperamos? ¿Que Dios nos hable fuerte en ocasiones? Yo no sé, yo no estoy juzgando a nadie, es simplemente una predicación. Yo no digo que no nos enfermamos porque hasta yo me enfermo. Yo no digo que no nos desanimamos porque hasta yo me desanimo. ¿Por qué? Porque somos humanos. Dios se sorprende porque nos equivocamos. No, Dios no se sorprende que fallemos. Lo que Dios se queda a veces, tienes todo abogado para con el Padre cuando pecas, para que interceda por ti. Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Y tenemos que ir viendo. Me decía alguien por ahí, es que yo cometí. Mira, te voy a decir una cosa. David, ¿qué fue? Asesino, adúltero y blasfemo. En muchas maneras. ¿Y qué? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de David? Que es un hombre como el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento genuino, verdadero, y ya no lo volvió a hacer. Ya no lo volvió a hacer. ¿Se equivocó? Sí, sí se equivocó. ¿Dios lo amó? Sí. Y así nos ama a nosotros igual. No hay diferencia en el amor de Dios para con la humanidad. Lo que hay es diferente tipo de humanidad. Hay quienes quieren oír puras palabras bonitas, hay quienes música, hay quienes quieren banquetes, pero la palabra de Dios, cuando en realidad en la iglesia, en el templo, la iglesia debe oír la palabra de Dios. Dice la palabra, no dejando de congregarnos. Déjame aclarar este versículo que como algunos lo tienen por costumbre. Muchas veces buscamos la excusa de una enfermedad. A veces buscamos la excusa de un problema. Como Moisés buscaba la excusa cuando el Señor lo mandaba a que fuera a Egipto. Es que soy tartamudo, es que no sé hablar, es que... Le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía en la mano Moisés? ¿Qué era? ¿Pastor, verdad? ¿Qué traía en su mano? El bastón. Pues nomás tengo esta vara. Con esa sírveme. Con lo que tengas a mano, sírveme. No necesitas hacer grandes cosas si no puedes, no tienes, no es necesario. Porque ya todo está hecho. Si en tu corazón, o en mi corazón, o en el corazón de alguien está el deseo de obedecer la palabra de Dios, Dios lo sabe. Pero si hay un fastidio, un harto de que ya, entonces Dios se está viendo el corazón de cada quien. Es un fastidio la palabra de Dios. Ya estoy harto de la palabra de Dios. Ya no quiero la palabra de Dios. Y todo eso, Dios lo sabe. Nosotros no podremos juzgar lo que no vemos, pero Dios juzga lo que ve y lo que sabe. Por eso es que debemos tener ese cuidado, esa paciencia para oír la palabra de Dios. Dice el 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Algunos aman al mundo y el amor del Padre no está en él. Mateo 6, 24, Betsy. Ya me acostumbré, Betsy, el que lo tenga. Mateo 6, 24. Dice la palabra de Dios, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se llegará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón, qué fea palabra, está ahí para los hispanos. Gracias, amigo. Pero esa de Mamón es el Dios de las riquezas. ¿Qué dice Mateo 16, 26? ¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve? ¿Verdad? Y perder, ¿cuánto pagaría por su alma cada hombre? ¿Alguien lo tiene en la Biblia? Mateo 26, 16. ¿O 16, 26 qué es? 16, 26. Adelante. Porque, ¿de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto pagará el hombre por su alma, verdad?
Es algo que debemos entender, que Dios tiene un propósito para todo ser humano, pero en alguna parte de la palabra dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos, ¿verdad? ¿Qué más? En otro versículo, el 3, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Y leía a mi hermano el 16 y dice así, y no que no lo haya oído, me gusta rectificar. ¿Qué es Mateo qué? ¿26? ¿16? No. ¿Qué es? 16, al revés. Estoy yo 16, 26. Déjeme decirle que mucho me equivoco yo en los versículos. Dice la palabra del Señor así, porque de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? ¿El hombre puede pagar por su alma? No, no tiene con qué. Por eso la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, están destituidos. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber el deseo, la disposición de querer ir adelante. Porque de otra manera, podemos decir que somos cristianos, podemos entender la palabra de Dios, podemos aprobar la palabra de Dios, pero mientras no haya un arrepentimiento genuino y una disposición verdadera a reconocer a Cristo como nuestro único y Salvador, no hay nada. No hay nada. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Precisamente que nuestro arrepentimiento, cuando venimos a los pies de Cristo, sea genuino. ¿A quién le toca saber eso? ¿Al pastor? No, es personal, cada uno. Por eso en 2 Corintios 13:5 nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Si ya no sois reprobados. ¿Si ya no soy qué? Reprobados. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios 9:27? Y eso es para todo creyente también. No, y 1 Corintios 9:27. Primera. Me quedé yo. Ok. Yo creo que... A ver, ¿qué? Dice la palabra de Dios, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicando a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué dicen la mayoría de la iglesia? Están hablando al pastor. No siendo que yo predicándole a quién? A otros. Venga a ser reprobado. Qué tremendo. Es tremendo. Créanme que yo me quedo sorprendido a veces de lo que encuentro en la palabra de Dios. Y no que me sorprenda mucho de lo que dice, sino que porque no lo entendemos. ¿Cuál es el problema? ¿Que no entendemos? Si nos dice no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? El mundo se refiere a los incrédulos, a los que están en el mundo, a los que no creen en la palabra de Dios. ¿Verdad? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? Perdón, hago punto aquí. Deseo desmedido de las riquezas, de maldad, de todo eso. De la carne, dice la concupiscencia de la carne,
La concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, más del mundo. ¿Qué hay en el mundo? Pues la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida. ¿Qué más? Es la concupiscencia de la carne. ¿En dónde? En este cuerpo humano que tenemos. ¿Cuándo será quitado este cuerpo? Cuando seamos arrebatados, cuando seamos llevados al Señor, será transformado. Dice Tesalonicenses, ¿verdad? El 17 dice de esta manera, y el mundo se pasa y sus concupiscencias, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Mas el que hace qué? La voluntad de Dios, en otras palabras, parafraseándose, tiene vida eterna. Vive eternamente, ¿verdad? ¿Y qué dice 1 Corintios 7:31? Para que me ayuden y con esto vamos. Dice la palabra de Dios, y los que usan de este mundo como los que no usan, porque las apariencias de este mundo se pasan. Exactamente, porque la apariencia de este mundo se pasa, ¿verdad? Platicaba yo con el hermano Gerardo, y él me platicaba de un amigo rico que tiene. Y le digo yo, bueno, dice que se rió de él. En confianza me platicó, eso lo platico nada más, no para juzgarle nada, sino para hacer referencia a que él dice que tiene un amigo rico, y le contesté, bueno, ¿y esas riquezas de esta persona, cuando él se muera, se va a llevar algo? ¿Ah? ¿Se va a llevar algo? A veces nuestro ego, no es yo, es que yo, a mí. No. ¿Qué dice el Señor ahí en San Juan? Sed mansos. ¿Porque yo qué? Soy manso. ¿Ah? Así como dice en Primera de Pedro, me parece, o Juan, sed santos, porque yo soy santo. Y el Señor dijo, sé humilde. El Señor dijo, no tengo ni, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Nos enseña humildad. Muchos dicen, es que la religión predica mucho la pobreza. No, Dios no está peleado con la riqueza. Dios no está peleado con la riqueza. Podemos anhelar, mas no desear desmedidamente prosperar en la vida. Esa es otra cosa, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del trabajo? Que el que no trabaja, que no coma. ¿Verdad? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nada más que llega y diga, es que yo quiero ropa de marca, es que yo quiero traer un Rolls Royce, es que yo quiero... Oye, espérate, deja tus concupiscencias de riqueza, de poder, porque eso es lo que es. Cuando las personas se anhelan riquezas, tienen en sí un deseo erróneo de poder controlar a los demás, tener gente para dominarla. Es lo mismo que una nación poderosa. ¿Qué quiere una nación poderosa? Humillar a las demás naciones, que nadie tenga lo que yo tengo porque yo soy más poderoso, porque hay narcotraficantes, porque hay robos, porque hay asesinatos para quitar riquezas. Ese deseo desmedido. Hay personas que han matado a sus padres para quitarles lo que tienen. ¿Y eso qué es? Concupiscencia de la carne, el deseo de ser yo. ¿Y qué dice el Señor? No, tranquilo, no pasa nada, no, tú nomás sigue mis mandamientos. Porque el mundo pasa, y cuando este mundo pase, no te vas a llevar nada. Allí en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10, ¿qué nos dice? No, dice el del 10 al 12. Permítame, el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Déjame leer 3 versículos. Dice la palabra del Señor. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales el cielo pasará. Tenemos que poner mucha atención porque me gusta hacer mucha referencia, porque aquí está toda la verdad de la humanidad. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos.
y la tierra y las obras que en ella están. ¿Obras? ¿Qué son obras que en ella están? Mansiones, palacios, edificios. En ella están, ¿serán qué? Quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene a vosotros? Seas en santa y pía conversación. El 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, siendo abrazados, se fundirán. ¿Qué le va a pasar a toda obra? ¿Qué le va a pasar a los cielos? ¿Qué le va a pasar a la tierra? Todo va a ser quemado. Por eso allá en el 13 y en el 14 pueden seguirlo leyendo en casa. Dice, bien que, nomás el 13, bien que esperamos cielos nuevas, tierra nueva, según sus promesas en las cuales mora la justicia. Tenemos la promesa. Sabemos lo que viene. No dejemos que nos muevan. Por eso, y con esto cierro, dice 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus y a doctrinas de demonios. ¿Escuchando qué? Falsos predicadores. Hay pastores que hablan bien bonito, saben hablar precioso, tienen una labia que se queda uno, wow, convencen, duermen a las personas, las dejan fascinadas. Son oradores, dice, qué oradores, qué tremendo oradores, espérame. Pero en esas palabras bonitas, en esos diálogos hermosos que te presenta, ¿te está enseñando la palabra de Dios? ¿Te está mostrando la palabra de Dios? ¿O te está mostrando que Él es todopoderoso? Cuidado de no seguir doctrinas de demonios, porque también la palabra de Dios nos enseña que si Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros, no es maravilla, ¿verdad?, que ellos también se disfracen de siervos de justicia. No lo dice así, pero lo da a entender de esa manera. Creo que debemos estar pendientes de los asuntos que pasan alrededor de la tierra. La Biblia no es cierto. Bueno, yo te predico dónde está fundada mi fe. Es de ti, de mi iglesia, de tu persona, el creerlo o el desecharlo. Cristo está pendiente de tu alma. La pregunta aquí es, ¿tú quieres estar pendiente de Cristo? La palabra de Dios nos enseña que está abierto en estos momentos la entrada al reino de los cielos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aceptar a Cristo como nuestro único y vasto Salvador. Y aquellos que tenemos un pacto y una comunión con Él, y si no nos hemos alejado de Él, tenemos que volver nuevamente al Señor y decirle, perdóname, porque me fui al oscuro, teniendo tan bella luz que me alumbra mi camino. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, en estos momentos. Bendice tu palabra. A los oyentes, Señor, habla sus corazones. No se trata de forzar a nadie. Se trata de entender que Dios es bueno y su amor permanece para siempre. Que es necesario que veamos a nuestro alrededor, en nuestro diario vivir, cómo está la situación, cómo va todo. La palabra de Dios nos enseña que estamos entrando a los últimos tiempos. Podríamos decir, es que nada, la palabra de Dios no se equivoca. Si no creemos en la palabra de Dios, entonces ¿en qué creemos? Bendice pues los oyentes, habla sus corazones, esclarece la mente de cada uno y ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe, a ir adelante, a no poner la vista en el mundo ni en el hombre, sino en ti, Padre. Que veamos a nuestro Señor Jesucristo verdaderamente como lo que es, el camino hacia ti. Bendice cada familia aquí representada. Bendice a aquellos que queriendo estar no pudieron. Trabajando, enfermedades, tú sabes las situaciones de cada quien. Obra en los corazones que están endurecidos, Señor, que no quieren ceder a tu palabra. Bendice pues tu recinto de oración. Bendice tu congregación, a tu pueblo alrededor del mundo. Señor, ayúdanos a seguir adelante.
La situación no es muy favorable, pero tú estás con nosotros y eso nos basta. Ponemos todo en tus santas manos, en Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén.